días, hermanos, ¿cómo estáis? Amén. Bien. ¿Estáis bien? Sí. Bien, aleluya. Qué tiempo más hermoso en la alabanza. Es una maravilla escuchar a estos niños. Y ahora venimos delante del Señor para escuchar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y hermanos, estamos en muchas iglesias están diciendo temporada nueva, ¿no? En septiembre, después del verano y de este tiempo de vacaciones y de descanso, y para los niños también es una etapa y temporada nueva, como que nosotros también nos hace un poco pues mirar atrás y plantear que es una nueva temporada, una nueva etapa. Y cuando pensamos en eso, pienso en eso, y en esa semana mientras estaba preguntándole al Señor, me siento con una tremenda responsabilidad en esta mañana de compartiros lo que os voy a compartir. Y digo responsabilidad porque es algo que Dios esta semana ha vuelto. Y digo ha vuelto porque cuando estuvimos con los chicos, con los jóvenes en el Prime, algo ya comenté, voy a comentar el mismo texto, aunque voy a decir cosas en algunos casos iguales o parecidas y en otros seguramente diferentes. Pero lo mismo que les dije, os digo, Iglesia del Señor, Iglesia Luz a las Naciones, me siento con una gran y tremenda responsabilidad. Y eso hace que con temor y con temblor, como siempre, esté delante hoy de vosotros para deciros lo que Dios quiere que escuchemos en esta nueva temporada. Y no quisiera que se quedara como un periodo de tiempo. Dicen los expertos que los humanos tenemos la capacidad de recordar el 5 o el 10% de lo que escuchamos. Al cabo del tiempo solemos olvidar casi el 90% de lo que estamos escuchando. Tengo plena seguridad de que el Señor quiere que ese 5% o 10%, no lo sé exactamente, que nosotros podamos retener, sea esta palabra que vamos a escuchar hoy. ¿Por qué? Porque esta palabra implica toda la eternidad. Lo hemos cantado. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Vamos a hablar de un grupo de personas que estaban delante del trono de Dios. Eso significa que estaban delante del Señor por el resto de la eternidad. Por lo tanto, eso requiere que nosotros hagamos un autoexamen para ver si cumplimos las cualidades o las características que vamos a desarrollar y que tenían ese grupo, para que por la eternidad estemos delante del trono de Dios alabando y adorando. Y es por eso que me siento con la gran responsabilidad, porque hermanos, necesitamos hoy retener, como cada domingo se nos está predicando la palabra del Señor, sea el hermano que sea. Y necesitamos, como Miguel estaba hablando, ser hacedores de la palabra, no solo oidores. Necesitamos retener. Y retener significa que la palabra produzca en nosotros hoy. No es mañana, no es ayer, no es mañana, es hoy. Que produzca en nosotros el cambio necesario e imprescindible para poder estar por el resto de la eternidad. La palabra ya la hemos prácticamente cantado a través de estrofas, como iremos comprobando de la canción. Prácticamente ya hemos escuchado casi la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14. No os asustéis, no vamos a entrar en profecías, donde vamos a examinar profecías. Eso lo dejamos para el martes. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los 5 primeros versículos. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Verso 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y escucha bien lo que dice.
y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Texto importantísimo, verso 14. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y verso 5, y acabamos. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Claro, este texto que acabamos de leer tiene que ver con el periodo que sabemos que es la Gran Tribulación, un periodo de 7 años, no vamos a entrar, en el que van a aparecer este grupo de personas, judíos de raza étnica, donde van a aparecer en ese tiempo, y dice el verso 14 que en ese momento ya están en el cielo, ya están delante del trono de Dios, por la eternidad. Y eso es importante porque nos interesa mucho saber cuáles son las características y las cualidades de ese grupo que está delante del trono por el resto de la eternidad, porque nosotros estamos en este tiempo, no en el tiempo en el que aparecerán estos hombres, pero en este tiempo las características y las cualidades que vamos a ver siguen siendo las mismas. Siguen siendo cualidades que necesitamos, características que necesitamos tener para estar por el resto de la eternidad delante del trono de Dios cantando y adorando. Fíjate lo que hemos leído en el verso 3. Dice que nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000. Es decir, nadie, escúchalo bien esto y reténlo bien, nadie podrá estar delante del trono de Dios por la eternidad, salvo aquellos que cumplen en sus vidas las características que vamos a ver. Por eso os decía, si tenemos capacidad de recordar solo el 5% de lo que estamos escuchando, por favor recordemos esto, porque está en juego nuestra eternidad. Está en juego nuestra eternidad. Solo aquellos podían aprender el cántico. ¿Quiénes? Antes de ver las 3 características. ¿Cuántas? 3. Está al lado y diré 3 características. Fíjate que no son demasiadas, no son muchas, solo 3 características. Pero antes de ver esas características, dice, verso 3, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos. Di conmigo, redimidos. Lo hemos cantado, rescatados, eso es lo que significa. El término en griego redimidos es agorazo, que significa literalmente lo que hemos cantado, rescatados. Nosotros, cada uno de aquellos que hemos venido a Cristo y nos hemos reconciliado con Dios a través de Cristo, hemos sido agorazo, redimidos, rescatados por la sangre de Cristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No es por lo que nosotros podamos hacer, no son nuestras acciones, no son nuestros hechos, es la sangre de Cristo la que hace posible que hoy tú y yo podamos haber sido como aquel grupo redimidos, rescatados. Y ese término es el mismo término que el apóstol Pablo busca en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20, dice, está hablando el apóstol Pablo. ¿Estáis bien? Sí. Amén. Amén. ¿Estáis con ganas de escuchar la palabra de Dios? Amén. ¿Estáis con ganas de que el Espíritu Santo haga allí la obra en lo más profundo del corazón? Porque hoy el Señor va a meter su dedo
en la llaga, donde a veces duele, pero es la única manera de sanar. Necesitamos el dedo de Dios tocando nuestra vida y penetrando hasta lo más profundo para que hoy se remueva en nuestra vida todo lo que se tiene que remover para que por la eternidad, desde el día de hoy, si es que todavía no estás, puedas disfrutar de la gloria del Señor. Entonces dice el apóstol Pablo, porque habéis sido agorazo, habéis sido comprados por precio. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces dice, glorificad entonces pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Ya lo hemos hablado, hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, es decir, hemos sido comprados. Antes éramos esclavos del pecado y nuestro destino era la muerte, pero a través de la sangre de Cristo hemos sido rescatados, hemos sido comprados por Dios y ahora somos suyos. Claro, a nosotros no nos costó nada, pero a Dios le costó todo, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo y fue a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él lo dio todo para que tú y yo pudiéramos ser sacados del mercado de esclavos y pertenecer y formar parte en la familia de Dios. ¿Esto es para darle gloria a Dios o no? Por supuesto que sí. Bueno, si quieres aplaudir, si no, no aplaudas, pero es para darle gloria a Dios. Estábamos perdidos, formábamos parte de un grupo de personas que éramos esclavos, sin posibilidad de hacer nada, pero a través de la sangre de Jesús es que Él nos compró y somos suyos. Piensa bien esto, somos suyos, le pertenecemos a Él. Pablo les dice, como somos suyos, sigue diciendo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, cuando Dios nos compra, ya lo hemos hablado, pasamos a ser posesión y propiedad de Dios. Y es como que en ese momento Dios nos dice, entrégame tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el vehículo del alma y del espíritu. Esto es muy importante que lo entendamos. Así como el cuerpo es el transporte, y piensa bien en lo que te estoy diciendo, así como el cuerpo es el transporte que dirige nuestras manos, nuestros pies, nuestros órganos sexuales, nuestros oídos, nuestros ojos, como el cuerpo es el transporte que dirige todas estas cosas, todo esto tiene que estar bien en un buen mantenimiento. Es muy importante. Por tanto, como le pertenecemos a Dios y nuestro cuerpo es de Dios y nuestro cuerpo es el vehículo para llegar al alma y al espíritu, nuestro cuerpo no lo podemos ensuciar, no lo podemos manchar. Lo hemos cantado, sacerdotes que no se dejan contaminar. No podemos contaminar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es el vehículo que te lleva hasta el alma y el espíritu, donde tenemos comunión con Dios. No lo podemos contaminar con porquería que tanta vemos en internet. Y está al alcance de todos. Todo manipulado y dirigido por el mismo diablo. Cuando abres tu sesión y empiezas a ver cosas que son inmorales, que son impropias, indignas de un hijo del Señor, estás manchando, estás contaminando el cuerpo. Y el Señor dice, glorificar a Dios en el cuerpo. Cuando nosotros el domingo alabamos a Dios, bendecimos y damos gloria a Dios. Pero cuando nuestra lengua quitamos el freno de mano
y se va directa a aquellas cosas que no tenemos que decir, a la crítica, a la murmuración, estamos manchando, estamos contaminando el cuerpo. Cuando nuestros pies van a lugares donde el Espíritu Santo no está y participamos de lugares y de cosas que ofenden a Dios, estamos contaminando, estamos ensuciando el cuerpo. No lo podemos contaminar. La consagración a Dios, hermanos, no empieza en el culto. La consagración a Dios no empieza cantando alabanzas. La consagración a Dios empieza con el cuerpo. Porque si el domingo alabo a Dios, pero el lunes veo cosas inmorales, estoy ofendiendo a Dios y mi cuerpo está siendo contaminado. La consagración, hermanos, empieza con el cuerpo. Como el cuerpo ya no es nuestro, no puedo contaminarlo, porque le pertenecemos a Dios, somos del Señor. Por lo tanto, no podemos contaminarlo. Por lo tanto, no vamos a hacer lo que el cuerpo quiere, sino lo que el Espíritu me dice. ¿Cuántos van a hacer eso? Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, porque si dejamos que el Espíritu Santo nos examine, y nos examine bien en lo más profundo, seguramente habrá algo o cositas que en esta mañana tengamos que traer delante del trono de Dios, delante de la presencia del Señor. Necesitamos glorificar a Dios en el cuerpo para poder glorificar a Dios en el Espíritu. Y mientras no le glorifiquemos en el cuerpo, no podremos glorificar a Dios en el Espíritu. Esos 144.000 eran personas que estaban redimidas a gorazo, compradas por precio con la sangre de Cristo. Por lo tanto, disfrutando por la eternidad del trono de Dios. Seamos conscientes de eso. Vamos a ver las tres características. Volvamos a Apocalipsis capítulo 14. Las tres características de estos 144.000. Dice el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Claro, estamos hablando de un grupo específico de personas, judíos, como he dicho antes, de raza étnica, judíos, que en el capítulo 7 podéis verlo allí con detenimiento, que fueron llamados única y exclusivamente para estar casados con Cristo, entendedme bien. Ahora, cuando dice no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿eso qué significa? ¿Que el matrimonio es una mancha? Rotundamente no. Claro que no, si no estaríamos contradiciendo lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho, la cama, sin mancilla, sin mancha. Dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por lo tanto, cuando vamos a las características, no estamos hablando de que el matrimonio sea evidentemente una contaminación, una mancha. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que significa? El tiempo que van a vivir aquellos 144.000 va a ser lo que estamos viviendo ahora, quintuplicado a la cuarta potencia. Pero ya estamos hoy, hermanos, en una situación de una degradación moral y sexual sin precedente hasta el día de hoy. Desde el inicio el hombre fue perverso en esto, pero lo que estamos viviendo hoy, y abramos los ojos y seamos conscientes de la realidad que en este momento estamos viviendo y teniendo, lo que estamos viviendo hoy con respecto a la moralidad y a la sexualidad no tiene precedentes. Estamos en un tiempo terrible, absolutamente terrible, donde enciendes la televisión, las noticias, el TikTok diabólico.
hay una depravación tremenda, tremenda, nunca visto hasta este día. ¿Por qué? Porque el día se acerca. Un tiempo en el que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Es lo que dicen los expertos, la moral relativista del siglo XXI. ¿Qué es esto de la moral relativista del siglo XXI? No existen verdades morales universales. No existe la verdad única, universal y moral. Y los juicios, bueno, son más de la cultura o del momento. Es decir, que lo correcto o lo incorrecto, esto es lo que dice la moral relativista, puede variar en función de la persona, del momento, de la etapa, de la cultura, de la situación que esté pasando, que esté viviendo. Eso es lo que dice la moral relativista, influenciada 100% por Satanás mismo y los principados satánicos. Esto es lo que dicen. Todo vale. ¿Y las cosas de Dios dónde quedan? Las cosas de Dios, hermanos. Y hemos de ser muy conscientes. Se toman a risa, se toman a guasa, producen risa. Hay una degradación terrible, donde se está dando rienda suelta a los deseos de la carne. Ese grupo de personas no se contaminaron. ¿Qué significa eso? Volvamos al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos está dando la respuesta en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Esta vez no el 20, sino el 9. Fíjate lo que dice. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esto es muy global, muy general. No erréis, o lo que es lo mismo, no os dejéis engañar. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia de Corintios. Y es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo ahora a nosotros. No os dejéis engañar. Ni los fornicarios, es decir, aquellos que practican fornicación, sexo sin matrimonio, consumir pornografía, masturbarse buscando el placer fuera del matrimonio, todo eso es fornicación. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, es decir, ni los que tienen ídolos, y llámese como quieras, imágenes, dinero, persona, trabajo. ¿Qué es un ídolo? Lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Tu número uno, tu prioridad número uno, puede llegar a ser tu ídolo si no es Dios. De tal forma que quien está en tu lista de prioridades como número uno, puede llegar a ser tu ídolo, porque está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Sobre todas las cosas guardadas, dice, guarda el corazón, amad a Dios sobre todas las cosas. Primero, hermanos, es Dios. Entonces dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, y aquí hablo a casados, a los que estamos casados, es decir, aquellos que cometen adulterio. Pero es que el Señor aún va más allá. Yo sé que esto nos está llevando a un punto donde necesitamos la gracia del Señor. Porque, como decía, es muy importante guardar el corazón, porque Jesús dijo, bueno, no cometeréis adulterio, eso lo dice la ley, eso es pecado. Pero dice Jesús, y va más allá, aún aprieta un poquito más las tuercas. El que mira a una mujer estando casado para codiciarla, o mujer, ya adulteró en su corazón. Por eso es que debemos de examinar tanto, hermanos, todas las cosas, ponerlas bajo el filtro de la palabra de Dios, guardar sobre todas las cosas, guardar nuestro corazón, porque es ahí y es de ahí de donde sale todo lo malo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los avaros. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el afán desmedido, descontrolado, obsesionado, dice el diccionario, de poseer riquezas, cosas, propiedades para atesorarlas. Claro que está bien llevar una buena administración y el Señor nos llama a ser buenos administradores, pero cuidado que la línea es fina. Cuando dejamos de ser buenos administradores y pasa a la avaricia, ese deseo de tener, de acumular, de atesorar, estamos ya desvirtuando la palabra del Señor. Dice, ni los borrachos, ni los maldicientes, o en otra versión dice los calumniadores o los difamadores. Es decir, aquellos que a veces hacen acusaciones falsas solo para causar algún daño o incluso para desacreditar a otra persona. Es esa verdad a medias que siempre es una mentira. Hermanos, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Que Dios tenga el control de toda nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras palabras, porque Cristo viene pronto. Y necesitamos estar preparados. Por eso es que necesitamos examinarnos a lo que la palabra de Dios dice. Entonces dice, ninguno de estos, ninguno heredará el reino de Dios. Y el verso 11. El verso 11 dice, esto erais algunos, erais pasado. Esto erais, algunos éramos, cosas que se están reflejando en el versículo 9. Pero hermanos, hemos sido comprados por precio, somos redimidos por Cristo, éramos. Pero hoy, dice el apóstol Pablo, habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre de Cristo Jesús. Por eso después sigue diciendo, como hemos sido redimidos, como hemos sido comprados, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? En nuestro espíritu, si nuestro cuerpo no lo glorifica. Estamos en un momento, hermanos, muy importante, muy importante. Pienso que es el Señor llevándonos al extremo para que lo demos todo. Hemos de ser radicales, hermanos. A veces entendemos mal ese concepto. Dios no quiere el 50%, Dios no quiere el 70%, Dios lo quiere todo. Y todo se lo tenemos que entregar. Entonces aquellos 144.000 no se contaminaron. Número 2, versículo 4, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y el término seguir implica o significa andar por el mismo camino de Cristo. Es decir, esos 144.000 que estaban delante del trono y aquellos que queramos estar hoy y por la eternidad delante del trono de Dios, sí o sí debemos de seguir al Cordero por donde quiera que va. ¿Y eso qué significa, seguir al Cordero por donde quiera que va? Pues significa seguir los pasos de Cristo. Eso significa acompañar a Cristo muchas veces en el desierto. El Señor anduvo por el desierto. Eso implica a veces acompañarlo o andar como Él anduvo propiamente en el Getsemaní. En ese momento duro y difícil, a punto de enfrentar la prueba, lo que le venía. Y nosotros que seguimos al Cordero, implica andar por el desierto y ser tentados como Él lo fue. Implica también andar en nuestro Getsemaní y llevar la cruz y tomar la cruz como Él lo hizo. En ambos aparecen ángeles, en ambas escenas. En la primera, después de que Él venciera la tentación, ángeles le servían. Y en el Getsemaní,
el ángel le fortalecía. Y yo quiero decirte, mientras estés atravesando, siguiendo a Cristo, tu Getsemaní, el tomar la cruz, no mi voluntad, sino la tuya, eso es tomar la cruz, el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, te acompaña y te da fuerzas para poder sostenerte en ese tiempo, en ese momento de prueba. ¿Lo crees eso? Eso es seguir a Cristo. Entonces, andar con Cristo es mantenerse en el mismo camino, o lo que recuerdo que la pastora hace unos días decía, preguntarle a Cristo, ¿qué harías en esta situación? Frente a nuestras adversidades y nuestras situaciones, pregúntate, ¿qué haría Cristo en tu lugar? Y deja que el Espíritu Santo te muestre cuál es la voluntad de Dios con respecto a esa situación o a ese momento que estás atravesando. Entonces, seguir a Jesús es mantenerse en el mismo camino de Jesús. Y cuando nos salimos de ese camino, es como cuando nuestros ojos se cierran. Es como que hay un velo. Entonces empezamos con ese velo en nuestros ojos porque nos estamos desviando del camino de Dios. Ese velo nos ciega y empezamos a racionalizar el pecado. ¿Eso qué significa? Empezamos a justificar, lo he dicho antes, la moral relativista, el espíritu de la moral relativista nos invade de forma que empezamos a decir, pero bueno, estamos en el siglo XXI, no, pero hemos de entender, todos lo hacen, o algunos, fíjate, y empezamos a justificar lo injustificable. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nos separamos del camino por donde Cristo está andando. Empezamos a justificar lo injustificable. Y quiero deciros, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. No se puede servir al cuerpo y a Dios. Como tampoco se puede servir, lo dijo Cristo mismo, al dinero, a las riquezas y a Dios. Y eso no significa que el dinero sea malo. Lo que es malo es el amor al dinero. El ídolo, ya volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes. Ese ídolo, llámese dinero o llámese lo que quiera, no se puede servir a dos señores. Rápidamente, Primera de Reyes, capítulo 18. Un texto solo. Capítulo 18, verso 21. Allí está Elías frente a los profetas de Baal, y Elías llama al pueblo y habla al pueblo de Israel. Y le dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Este texto, hermanos, me quebró allí. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué es lo que está diciendo Elías? Elías está diciendo ante un pueblo que estaba despistado, que estaba confundido, que no sabía, estaba bloqueado. Elías le está diciendo, no se puede caminar dos pasos por el camino siguiendo a Cristo y después uno para atrás o al lado. No se puede estar el domingo alabando al Señor y no nos podemos faltar ni uno, y el lunes dando rienda suelta a que el enemigo haga con nosotros lo que quiera. No se puede. No se puede. Y hemos de ser conscientes de eso. Porque hay demasiadas cosas en juego y tenemos que ser conscientes del momento en que vivimos y lo que Dios nos está pidiendo y a donde Dios nos está llamando, que hay muchas almas que se pierden y se van al infierno, y el Señor nos ha escogido para ser luz, para influenciarles a ellos y no que ellos nos influencien a nosotros.
Y eso es lo que le pasaba a ese pueblo. Ser cristiano es andar realmente como él anduvo, cualidad que tenían aquellos 144.000, que seguían al Cordero por donde quiera que el Cordero iba. Iba al desierto, enfrentando la tentación en el poder del Espíritu Santo. Iba al Getsemaní porque había decisiones y requerían tomar la cruz al desierto. Al Getsemaní. Y tomar la cruz. Y no mi voluntad, sino, Señor, la tuya. Eso es seguir a Cristo. ¿Y sabes por qué? Y paso al tercero. ¿Sabes por qué caemos a veces una y otra vez? Porque no hacemos firme la decisión. Hoy es un buen momento para hacer firme la decisión que va a traer un cambio absoluto en tu día a día y va a implicar la gloria de Dios sobre tu vida. Así que ya hemos visto que aquellos hombres no se contaminaron, ya hemos visto que aquellos hombres siguieron al Cordero, a Cristo, por donde quiera que iban, y la tercera y última de las características, Apocalipsis capítulo 14, verso 5, dice: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Tragar. Hermanos, es un momento delante del Señor donde Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Mira, antes de desarrollar esto, el verso anterior, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Di conmigo, primicias. Primicias para Dios. Es decir, que aquellos hombres, en ese tiempo de esos 7 años, fueron los primeros frutos, las primicias de muchos que después se entregarían al Señor durante ese terrible periodo. Quiero decirte que tú eres las primicias de tu casa y de tu familia. Tú eres el primero, la primera, de los que todos en tu casa van a ver la gloria de Dios. ¿Lo crees eso? Amén. Agárrate a la promesa del Señor. Cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Tú eres las primicias, el primer fruto de lo que Dios quiere hacer en tu casa y en tu familia. Es por eso que, como nunca antes, frente al tiempo que estamos viviendo, en esta nueva temporada, hasta que Cristo venga, necesitamos entender eso para recibir y adaptar la palabra del Señor a nuestro corazón y poder estar por el resto de la eternidad con Él. Y en sus bocas, verso 5, no fue hallada mentira, pues son sin mancha. Y ahí está la palabra en griego dolo, que significa engaño. Lo que está diciendo Juan, describiendo esta tercera característica, es que estos 144.000 eran personas íntegras. No había nada en ellos en que alguien pudiera acusarles. No lo había. Eso es lo que significa literalmente la palabra, viendo su traducción. Hombres que no se les podía realmente acusar ni reprochar en nada. Íntegros 100%. Amén, aleluya. Como decía, vivimos tiempos muy, muy difíciles. Estamos rodeados de mentiras por todos lados. El diabólico, ¿qué? TikTok, por ejemplo, y redes sociales que hacen retos, que incluso se vuelven virales. Y es una atrocidad ver, hermanos, cómo detrás de todo el diablo está trayendo suicidios, trayendo enfermedades, a través de cosas que se están promocionando, a través de estas redes. Todo basándose en mentiras. Juan, capítulo 8. Estoy acabando. Natal, estoy acabando. No, lo que pasa es que ella me tiene guardada otra trova. Yo ya sé cuál me tienes guardada. Juan 8:44. Escucha, porque estamos rodeados de mentira en este mundo, hermanos.
y ves las redes sociales mentiras y las noticias mentiras, y todo nos lleva a que ofendamos y despreciemos a Dios. Y fíjate el verso 44 del capítulo 8. Vosotros, les está hablando a los fariseos, no a la Iglesia Luz a las Naciones, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. ¿Qué quiero decirte? Que cualquier mentira, porque aunque digas pequeña o grande, no hay mentiras pequeñas o grandes. Hay mentiras, punto. No hay. No hay intermedio. En las cosas del Señor no hay cosas que son intermedias. O frío o caliente, porque si eres tibio te vomitará de la boca. Entonces, todas las mentiras tienen su origen ¿en quién? En el diablo. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Es padre de mentira. Entonces, esos 144.000 que están delante del trono de Dios adorando por la eternidad, no se les salió mentira, es decir, fueron personas íntegras. ¿Quién es una persona íntegra? Una persona que lo que dice, lo hace. ¿Sí o no? Esa es una persona íntegra. Yo digo una cosa, lo hago. Eso me da integridad. Dios es íntegro, ¿por qué? Porque lo que Él dice lo cumple. Dios es íntegro, ¿por qué? Porque Él no es hombre para que mienta. E incluso a veces cuando nosotros permanecemos infieles, como oíamos este jueves, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es íntegro, porque lo que dice lo cumple. Porque lo que dice lo promete. Y el padre de mentiras, el diablo, trata de hacerte ver otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos una cosa, pero hacemos otra, dejamos de ser íntegros y nos empezamos a desintegrar. De ahí viene la palabra. ¿Qué significa desintegrar? Que tu identidad como cristiano se empieza a descomponer, a dividir en dos. Cuando dejamos de ser íntegros, es decir, digo una cosa pero hago otra, nos desintegramos y nuestra alma se divide en dos. Nos estamos descomponiendo. Pero pastor, ¿eso dónde está en la Biblia? Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1, verso 8. Dice, y podéis pasar ya, por favor, todos los de la danza. Muy suavemente. ¿Puede ser la que has cantado antes? Y el sacerdote no se contamina. Capítulo 1, verso 8. Dice, el hombre de doble ánimo, ahí está, la doble mente, la doble alma, el alma dividida, desintegrada, es inconstante en todos sus caminos. Esa descomposición, ese alma dividida, esa desintegración a través de la mentira por decir una cosa y hacer otra, lo que hace y lo que provoca es que seas inconstante en todos tus caminos. ¿Por qué? Porque decimos una cosa, pero hacemos otra. Parecemos una cosa, pero somos otra. Si somos cristianos, hermanos, si creemos en la palabra de Dios, si venimos los domingos, si adoramos a Dios, si le amamos a Dios, pero después hacemos cosas que ofenden a Dios, decimos cosas que maldicen a Dios, porque cuando estamos hablando en contra de alguien, estamos trayendo maldición. Cuando vamos a lugares donde un cristiano no pinta nada, controlados por Satanás mismo, estamos siendo deshonestos, porque no hacemos lo que decimos,
no estamos convencidos de lo que decimos. Y por eso hay cristianos que son inconstantes. Hoy aquí y mañana allá. Hoy subidón y mañana bajón. Porque en definitiva el que yo esté mejor y peor no depende de mis situaciones, como a veces decimos. Depende de mi honestidad, de mi integridad. Si soy íntegro, venga lo que venga, me mantendré en la roca que es Cristo. Por eso hay cristianos que van de aquí para allá llevados por el viento, porque su alma, su mente está descompuesta, está desintegrada. Acabo leyendo unos textos y vamos ahora al Señor un tiempo. Lo tenemos como palabra del año, segunda de Pedro. Tenemos la palabra principal que es Efesios, pero luego tenemos otra palabra que es segunda de Pedro capítulo 3, verso 14. Pero déjame leer desde el 11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, está hablando del día del Señor, está hablando del día de inicio de ese periodo donde van a aparecer los 144.000, está hablando de ese tiempo, pero nos está hablando ahora, de lo que tenemos que hacer ahora. Dice, por cuanto todas estas cosas van a venir, ¿sí? ¿Cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dice, pero nosotros, Iglesia, luz a las naciones, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que esperamos, eso es por lo que estamos batallando cada día, para que en la presencia de Dios por la eternidad estemos en esos cielos y en esa tierra nueva. Verso 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, ¿cómo esperamos? ¿De qué manera tenemos que esperar lo que va a acontecer? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. O lo que es lo mismo, esforzaos para que Dios nos encuentre sin mancha. Verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él es paciente, Él quiere que todos vengan al conocimiento, por eso está retardando su promesa, pero Él viene. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito, verso 16, casi en todas sus epístolas, hemos visto la de Corintios, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, yo diría, de encajar, de asimilar, porque no es fácil, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Las cuales los indoctos, es decir, los que están faltos de instrucción, los que están faltos de conocimiento, dice, e inconstantes, aquellos que hoy una cosa y mañana otra, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que seáis arrastrados por el error de los inicuos, de los malvados, y caigáis de vuestra firmeza. Primera de Pedro 4:17. Vamos a ponernos en pie. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Claro, ahí está hablando del padecimiento, pero también de las pruebas, pero también nos vale con esto que os he dicho. Todo empieza por ti, por mí. Todo empieza porque en esta mañana, delante de la presencia de Dios, quebrantemos nuestra vida, quebrantemos nuestro corazón.
le demos al Señor lo que en esta mañana sea necesario darle, pidamos al Espíritu Santo que posiblemente perdone quizá cosas, actitudes, palabras, sentimientos, idolatrías, no lo sé, tú sabes. Y el Espíritu Santo te está. Pero este es el momento. Este es el momento, esta es la hora para afirmar nuestra decisión y que nos mantengamos inamovibles para que el Señor, cuando venga, nos encuentre preparados. Y no solo para eso, que ese es el fin de todo y el inicio de todo. No solo por eso, sino porque ya hay muchos que se mueren sin Cristo. Y la iglesia necesita estar, como escuchábamos en estos días, despierta y atenta para poder traer la luz del Evangelio.